Primero pide que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este cilindro, un Abus XP1, espectacular, un cilindro espectacular, ahora lo veremos. Está clasificado nivel 8/10 en seguridad, como veis, completamente nuevo en su caja original. Es un cilindro que me regala mi amigo Jorge. Muchísimas gracias, Jorge. Jorge es un cerrajero profesional, acudo a él siempre que necesito llaves o cualquier otra cosa, siempre me trata fenomenal, fantástico, te lo agradezco muchísimo y además es muy generoso, siempre me regala cilindros, muchos como este, completamente nuevos, cilindros muy caros que no podría ofreceros de ninguna manera en mi canal si no me los da él, y eso te lo agradezco muchísimo, de verdad. Estos aportes son realmente espectaculares para mi canal. Además, los cilindros nuevos proporcionan un feedback diferente a los cilindros usados. Para mí es más limpio, me gusta mucho más ganzuar cilindros nuevos, aunque como en este caso el bocallave al estar íntegro sea más difícil, los cilindros con el bocallave desgastado a veces son más sencillos de ganzuar. Este está completamente nuevo y como veréis ahora tiene un bocallave espectacular. Ahí lo tenéis. Impresionante. Tiene esta guarda de aquí muy pronunciada que cierra completamente el paso a la ganzúa desde abajo. Este pequeño pico de aquí, que en las cerraduras que están usadas se desgasta enseguida y que molesta muchísimo, este es muy importante para dificultar el ganzuado y como veis, espectacular. La mayor dificultad de este cilindro, sin ninguna duda, la forma de su bocallave, y estando nuevo, pues mucho más. Es un cilindro de 6 pernos activos en la parte superior, 6 pasivos en la inferior, que no hay que ganzuar, pero que sí que pueden influir en el ganzuado, ahora veremos cómo. Es un cilindro difícil de ganzuar, me ha costado bastante, la codificación no es nada amigable y esa es la razón de que me haya costado mucho. Como veis, el quinto perno es muy corto, muy corto, está aquí, y el segundo estaría colocado desde el principio. Está totalmente colocado, no hay que tocarlo para nada. Es difícil colocar este quinto. Fijaros que vamos a trabajar desde aquí, en oblicuo, en esta posición. Entonces, la codificación real, esa curva estaría aquí, y el espacio disponible realmente sería este en la llave. En el bocallave es muy poco espacio, nos manejamos en un espacio muy pequeño. La parte de abajo del bocallave no la podríamos ocupar con la ganzúa. Me ha costado mucho abrirlo, pero han sido pequeños detalles en la tercera sesión de intentos, pequeños detalles que me han permitido colocar ese quinto, los veremos ahora, y conseguir la apertura. Una vez de que se tienen las herramientas correctas y no se cometen esos pequeños errores, la apertura puede ser incluso rápida y sencilla, depende del tacto en ese momento. Bueno, vamos a intentar ganzuarlo, lo voy a colocar en el aprieto y os voy a explicar ahí un par de detalles importantes a la hora de enfrentarnos a este cilindro. Vamos a abrirlo, como veis funciona perfecto, no lo he desmontado aún, sé que tercero, cuarto y quinto son spool por cómo se comportan, pero no lo he desmontado aún, lo voy a colocar en
en este soporte para que pueda girar la leva. Ahí está, la leva puede girar perfectamente. Si conseguimos abrirlo, lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro. ¿Cómo vamos a conseguir abrir este cilindro? Bien, una de las cosas que tiene este cilindro, si os fijáis, los pernos llegan a apoyar en esta guarda, en esta parte de aquí. No solo apoyan, sino que esta guarda tiene aquí un pequeño agujero en el que se mete la punta del perno. Eso hace que cuando le atacamos desde el lateral, solo accedemos al lateral del perno. Ahí está, no lo podemos levantar, es muy difícil levantarlo. Para solucionar esto voy a utilizar un truco que vi utilizar a Lockpicking Liar en uno de sus vídeos. Espectacular, es un maestro del ganzuado, tiene muy buenas ideas, que es colocar un alambre debajo de los pernos. Para levantarlos, los levantamos un poquito, lo suficiente para que sean accesibles desde el lateral. Ahora sí que podemos acceder a la parte cónica del perno y levantarlo con facilidad, y por las dimensiones del alambre no levantamos los pernos suficiente como para pasarlos. Esto es clave para intentar ganzuar este cilindro. Sin ese alambre para mí es imposible, no consigo acceder a los pernos para levantarlos. Otra de las cuestiones clave ha sido el tensor. Originalmente en el Cisa que ganzué colocaba un tensor en la parte inferior del bocallave. Este tensor tocaba los pernos pasivos. Son estos 5 pernos de aquí abajo. Esos pernos, cuando el rotor gira, tienen que ocupar el bocallave, tienen que ocupar ese espacio. Y al chocar con el tensor, estaba dificultando el giro. Lo que hice al principio fue subir el tensor a esta parte de aquí, pero eso me restaba espacio para manejarme y mover los pernos. Así que he tenido que buscar un tensor lo suficientemente ancho como para hacer tensión sin que se caiga, pero que se pueda colocar en esta parte superior, aquí. No lo coloco abajo, sino que lo coloco apoyado en esta curva. Lo coloco aquí. Así, los pernos pasivos quedan libres y tengo suficiente espacio ahí para con esta ganzúa intentar colocar los pernos. Esta ganzúa es una ganzúa de Sparrows que me regaló mi amigo Michael, Poti314. Muchísimas gracias, compañero, es muy buena, un gancho muy fino, un gancho largo, muy flexible, extremadamente flexible, y es la única con la que he conseguido colocar ese quinto que me da la apertura. Bueno, esas serían las claves para intentar el ganzuado de este cilindro. Si no hacemos todo esto, se complica muchísimo, yo no consigo abrirlo. Vamos a ver, vamos a intentarlo. No siempre sale a la primera, si no sale a la primera pues haremos varios intentos y vamos a ver lo que sale. Tensión leve, vamos desde el principio, primer perno pide, al tocarlo, como habéis visto, se cae en un pequeño falso colocado. Bueno, estaba muy incómodo, he cambiado el ángulo de la cámara, vamos a intentarlo de nuevo, vamos a colocar el alambre debajo de los pernos, el tensor, vamos a empezar, tensión leve, ahí está, ahí se ve bien, tensión leve, primero pide, al tocar el primero caemos en falso colocado. Ahora voy a intentar colocar el tercero, el segundo ya está colocado, tercero da rotación, ahí está, hace un clic, el primero se ha caído. No voy a recuperar el falso colocado porque en esta cerradura es mucho más sencillo colocar los spool tercero, cuarto, quinto y sexto sin estar en el falso colocado. El movimiento de rotación hace que salten constantemente
y es más fácil colocarlos de esta manera, sin caer en el falso colocado. Voy a ignorar el primero, segundo está colocado, tercero colocado. Voy a por el cuarto, ahí hace un clic. Si os fijáis, el manejo de la ganzúa es girando. No estoy apoyándome y levantando los pernos, sino que estoy girando la ganzúa como si sería una cerradura multipunto. Como estoy colocando spool girando, estoy haciendo un manejo de esta cerradura como si sería multipunto. Hago tensión en sentido antihorario porque estoy moviendo la ganzúa, girándola en sentido horario. Y así es más fácil colocar los spool. Si estaría haciendo tensión en el mismo sentido que giro la ganzúa, sería mucho más difícil colocar los spool. Bien, primero y segundo colocado, tercero colocado, cuarto colocado, quinto no pide, vamos a por el sexto, un clic, faltaría el quinto, vamos a ver, tercero, cuarto, vamos a ver si puedo colocar el quinto. No es nada fácil. Voy a tocar el primero para caer en el falso colocado, porque eso hace bajar el quinto, ahí está, y facilita colocarlo. Vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos colocar. No es nada fácil. Ahí creo que está colocado. Ahora he tocado el primero de nuevo. Se ha caído el tercero. Tercero. Y al colocar el tercero, abriría. Como veis, cuarto y quinto los había colocado sin estar en el falso colocado. Y la apertura al final no es larga ni es difícil, porque la clave está en levantar previamente los pernos con el alambre y colocar un tensor que permita llegar a ese quinto. Si llegamos a colocar el quinto, es una apertura sencilla. Vamos a desmontar el cilindro y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, esto es lo que lleva dentro.
Vamos a ver el rotor. En el rotor lleva en cada alojamiento de pasivos lleva un perno y una bola de acero. El perno es el que entra en contacto con la llave y la bola de acero es la que entra en contacto con el cuerpo del rotor. Vamos a verlo. A ver si puedo alumbrar. Ahí está. Ahí veis que hay un compartimento, una ranura lateral. Ahí es donde entrarían las bolas de acero. Impiden el giro. Si no es la llave correcta, sería un control de llave. Y vamos a ver los pernos. He cazado un muelle con la herramienta de desmontaje y lo he doblado, pero bueno. Los muelles todos iguales, los pernos todos iguales, todos normales. No veo que estén biselados. Este podría estar ligeramente... No, no están biselados. El primero de acero, el resto de latón. Contrapernos, el primero normal, de acero, antitaladro. Todos los contrapernos spool, salvo el sexto, que sería un doble aserrado, muy bonito. Aquí lo tenéis. Yo me esperaba algún perno en forma de torpedo. Suelen ser habituales en los Abus. No son unos pernos y contrapernos muy espectaculares para lo que suele cargar un Abus, pero la dificultad en este cilindro sin duda está en el bocallave. Bueno, espectacular. Muchísimas gracias, Jorge, de nuevo. De verdad, te lo agradezco mucho. Me ha encantado ganzuar este cilindro, buscar la manera de conseguirlo. Ha sido muy interesante y muy bonito. Se aprende mucho de este tipo de cilindros. Y para todos vosotros, esta habría sido la apertura de este Abus XP1. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.